Hola familia y amigos de Casa de Paz, los saluda Alex Garro desde aquí, desde Houston, Texas. Les mando un abrazo a mi familia de Casa de Paz en este domingo. Y hoy les doy las gracias por darme la oportunidad de terminar o de revisar con ustedes la segunda parte de un mensaje que empecé la semana pasada que se llama Factor de Cambio. La semana pasada vimos que Jesús, que es la luz, Él es el principal factor de cambio porque Él hace que pasemos de un estado de tinieblas a un estado de luz. El factor de cambio entonces es la luz. Y hoy vamos a ver otra dimensión de este factor de cambio. Y para eso les dejé de tarea a los que quisieron hacerlo, leer el libro de Daniel, los capítulos 1, 2, 3 y 6 del libro de Daniel, como para no tener que revisarlos todo, porque esto sería como para hacer un estudio bíblico de una hora y resto, pero obviamente no tenemos el tiempo para hacerlo aquí, así que por eso les dejé esa tarea. Entonces, ¿qué les parece si buscan el libro de Daniel en el capítulo 2 de los versículos 46 al 49? Daniel capítulo 2 del 46 al 49. ¿Ok? ¿Lo tienen? Bien, vamos a leerlo. Daniel 2 del 46 al 49. Dice: al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Versículo 48. Luego de esto, el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Esta es la historia de este hombre Daniel, a quien este rey Nabucodonosor reconoció sus talentos, reconoció su sabiduría, pero especialmente reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, y además, como resultado de la sabiduría y de las capacidades de Daniel, lo puso básicamente a cargo de su nación, de su reino. Ahora, tal vez para los que necesitan un poquito más de contexto, déjeme decirle que esto está sucediendo después de que la nación de Israel se había desarrollado. Recuerdan que la nación de Israel empieza con Abraham, su hijo Isaac, tiene a su hijo Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, y esos 12 hijos se convierten en familias, y esas familias en Egipto se desarrollan en una gran nación. Moisés los saca, viven en el desierto un tiempo, entran y conquistan la tierra de Canaán, y en esa tierra se establecen las 12 tribus y se desarrolla la nación de Israel, una nación que tuvo varios reyes, que tuvo como primer rey al rey Saúl, después tuvo a David como rey, y después de eso viene Salomón, y después de Salomón el reino se divide en dos, que es lo que enseña más o menos este mapa. Al reino del sur se le llamaba Judá y al reino del norte se le llamaba Israel. El reino se divide en dos, o una guerra civil, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ese reino, los dos reinos empiezan a funcionar de manera separada. Después de esto, y debido a la maldad que gobernó durante muchísimos años en Israel, porque se apartaron de Dios, hicieron lo malo, lo que sucedió fue que todo Israel fue conquistado por varios imperios. A lo largo de la historia hubo varios imperios. Los primeros dos imperios que conquistaron todo el territorio fueron el imperio asirio en primer lugar, y después el imperio babilónico. Y es ahí donde encontramos la historia de Daniel. Aquí en esta historia que estamos leyendo, sucede más o menos alrededor del año 604 antes de Cristo, cuando
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey del imperio babilónico que había conquistado, vean qué enorme era el imperio, aquí está la parte de donde estaban los israelitas, todo el imperio babilónico, tenía el control de todo ese territorio. El rey Nabucodonosor se había establecido y había tomado gente de Judá, pero especialmente de la zona de Judá, que era el reino del sur, había tomado gente y la había llevado a diferentes partes del imperio. Y en este momento nos encontramos con Daniel, quien Daniel había sido sacado de Judá y había sido llevado a Babilonia, había sido sacado de su tierra y había sido transportado a otro lugar y ahora estaba al servicio del rey. Ahora, lo interesante es que en esta porción que acabamos de leer dice que Daniel, que era un israelita, y Nabucodonosor no era ni israelita, ¿verdad? Ese tenía otros dioses. Pero Daniel, que era un israelita, para este momento, dice que el rey Nabucodonosor se postra delante de él, porque Daniel le interpretó un sueño. El rey Nabucodonosor se postra delante de él, incluso lo trata de adorar con incienso. Además, dice que Nabucodonosor lo engrandeció y lo puso como un alto funcionario y lo hizo gobernante o gobernador en Babilonia. Y además, gracias a que Daniel tuvo esa posición, logró que sus otros 3 amigos que también habían sido deportados con él, que conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos también tenían posiciones de influencia en el gobierno. Entonces aquí lo que quiero que vean es esto. Estos judíos, ¿verdad?, que estaban oprimidos bajo ese imperio babilónico, ahora estos judíos, estos 4 hombres, ahora son la influencia de Babilonia. Ahora estos hombres que eran esclavos, ahora son gobernadores y tienen posiciones de influencia en un imperio que no era un imperio de Dios, era un imperio de tinieblas. Ahora, déjeme decirle varias cosas interesantes aquí. El nombre Babilonia viene es el nombre griego para Babel. Y ya nosotros sabemos que Babel fue la ciudad que fue establecida por el gran emperador, el primer gran emperador de la humanidad, Nimrod, que era hijo de Cam, que era hijo de Noé, uno de los descendientes de Noé. Y Nimrod es el padre de los cananitas. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11. De aquí, de Nimrod o de Babel, como lo recordamos, es de donde nacen todas las civilizaciones de la tierra. Recuerda la historia. Los de Babel decidieron construir una torre que según ellos llegaría al cielo. Una torre era un culto al ser humano, un culto a ellos mismos, un culto a la grandeza humana. Y ahí en Babel es donde se da el primer acto masivo de idolatría, porque lo que querían ellos era hacerse a ellos mismos, los dioses, eran honrarse a ellos mismos, y eso es el primer acto de idolatría que por lo menos se registra a nivel masivo en la Biblia. Entonces, Babilonia representa los sistemas del mundo y su egocentrismo. Vamos a establecer eso. Babilonia representa los sistemas del mundo, todos los sistemas del mundo, los que fueron desarrollados por el ser humano, por el hombre, porque vienen de esa Babel que lo que pretendía era hacer un culto, hacer un homenaje al ser humano, a las capacidades del ser humano. Entonces Babel o Babilonia representan al humanismo, representan los sistemas del mundo y representan al egocentrismo y a esa necesidad humana de exaltarse y de vivir centrados en sí mismo. Nabucodonosor, que es el rey, Nabucodonosor significa Nabú, que era uno de los dioses babilonios, proteja la prosperidad. Eso es lo que significa el nombre de Nabucodonosor. Nabucodonosor representa entonces a los líderes que gobiernan las diferentes áreas de esos sistemas del mundo. No los sistemas de Dios o el reino de Dios, no, los sistemas del mundo. Esos altos funcionarios que gobiernan en los sistemas del mundo, en educación, en el entretenimiento, en la salud, que lastimosamente no están en las manos de hijos de Dios, están lastimosamente en las manos de gente que no conoce, están en las manos de Nabucodonosores.
por decirlo así. Y es curioso porque Nabú, que es la raíz del nombre de Nabucodonosor, es el dios babilónico que guía la escritura y la sabiduría. Quiere decir que Nabucodonosor representa la sabiduría del mundo, lo que el mundo establece, lo que el mundo comunica, y que nosotros sabemos que está lleno, como lo hablamos la semana pasada, de tinieblas. Ahora, por otro lado, aparece este Daniel. Daniel representa a los hijos e hijas del Padre Celestial. La semana pasada hablamos de cómo Jesús, que es la luz del mundo, se fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí, recuerdan, ¿verdad? Alrededor del mar de Galilea, que fue descrita como una tierra que estaba en oscuridad, que habitaba en oscuridad. Jesús, que es la luz, intencionalmente se fue a meter a donde estaba la oscuridad. No se fue al templo a vivir ahí con todos los que estaban en luz. Y vimos también la semana pasada que Jesús dijo lo siguiente. Una vez más se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el Sermón del Monte, Jesús, que es básicamente el discurso que establece cómo funciona el reino de los cielos. El Sermón del Monte, que lo encontramos en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, nos describe cómo es que funciona el reino de Dios. Y por eso se le llama el Sermón del Monte, porque es un discurso largo en el cual Jesús enseña los códigos y las características de cómo es que funciona el reino de los cielos en esta tierra. En ese Sermón del Monte, Jesús dice algo que es muy importante. Vean lo que dice en Mateo capítulo 5, del 14 al 16. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Ve el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, aquí pasa algo impresionante. Jesús, tal y como lo vimos la semana pasada y lo estudiamos, es el primer factor de cambio porque Él es la luz del mundo. Y dice que si lo seguimos a Él, si seguimos su voluntad, ahí donde Él se mueva siempre va a haber luz y vamos a experimentar la vida. Pero ahora, en el Sermón del Monte, le está hablando a sus discípulos y les dice: ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, pero quiero decirles algo. Ustedes también son la luz del mundo. Y ustedes tienen la capacidad de brillar en el mundo a través de sus buenas obras, dice Jesús. Entonces, es curioso porque la misma palabra que Jesús usó para sí mismo cuando dijo: yo soy la luz del mundo, es exactamente la misma palabra que usó cuando dijo: ustedes son la luz del mundo. Y además dijo: hagan brillar la luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y entonces aquí vemos el segundo factor de cambio. El segundo factor de cambio somos nosotros. El primer factor de cambio de Jesús, que es la luz. El segundo factor de cambio de este mundo somos nosotros, que de acuerdo a Jesús somos luz cada vez que nosotros actuamos de acuerdo a las obras que Dios puso en nuestro corazón. Según Jesús, nosotros dejamos que el mundo interactúe con su luz a través de nuestras buenas obras. Y déjeme decirle algo aquí. Esa expresión buenas obras, que aparece muchas veces en la Biblia, tiene un problema porque la religión le dio una connotación a esa palabra, le dio una connotación religiosa. En esa connotación religiosa, buenas obras es interpretado básicamente como obras de caridad. Dale de comer a los pobres, darle abrigo a los que tienen frío, ayudar a pintar la iglesia, a servir en la comunidad. Básicamente llamamos buenas obras, las llamamos o las interpretamos como acción social o benevolencia. Sin embargo, la palabra obras que Jesús utilizó aquí es la palabra que también utiliza Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice que fuimos creados para buenas obras antes de la fundación del mundo, y es la palabra ergón. Esa palabra en griego, ergón, no tiene nada que ver con caridad. Lo que tiene que ver es
con nuestro trabajo, con nuestro propósito, con el hecho de poder manifestar a Dios de manera práctica aquí en la tierra. Entonces lo que Jesús está diciendo, ustedes que me siguen a mí, que ya han experimentado en sus vidas su luz, se convierten ahora en los medios por los cuales Dios manifiesta su luz. Quiere decir que sí, Jesús es la luz del mundo en el sentido de que es la luz para todos nosotros, pero cada uno de nosotros, tú eres la luz que Dios quiere utilizar a través de tu ergón, o sea, a través de tu propósito para llevar luz a diferentes áreas que están en tinieblas. Y dijo Jesús, ustedes deben de dejar hacer brillar esa luz. Quiere decir que nosotros podemos enfocar nuestra luz en diferentes direcciones. Por eso dice, hagan brillar su luz. No es solamente, no es algo pasivo, sino que yo puedo proyectar esa luz, enfocar mi luz en mi lugar de trabajo, enfocar mi luz en mi casa, enfocar mi luz en mi familia, enfocar mi luz en mi matrimonio. Yo intencionalmente, a través de esa obra, a través de ese ergón, de ese propósito, de esa asignación que Dios me dio, yo produzco luz intencionalmente en esos lugares. Ve lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Entonces, la Biblia nos dice, en otro tiempo que éramos nosotros, tinieblas, lo que estudiamos la semana pasada. Pero ahora estamos en Cristo, no solamente experimentamos su luz, sino que de una manera maravillosa, ahora nosotros somos los conductores de esa luz de Dios. Somos, piénselo de esta manera, nosotros somos ese montón de bombillas que Dios enciende en la ciudad y que traen luz, ¿verdad? Él es el generador de la luz, pero nosotros somos ese montón de bombillos o de bombillas en la ciudad que se encienden y que hacen que las tinieblas se echen para atrás. Ahora, volviendo a Daniel y usando a Daniel como ejemplo, ¿cómo fue que llegó Daniel a ser el factor de cambio en Babilonia? Recuerde, Babilonia representa los sistemas del mundo, sistemas centrados en el ser humano, son antropocéntricos, centrados en el ser humano. Y Daniel se convierte en un factor de cambio. Él, que era judío, que no era babilónico, que ama a Dios, él llega a ser puesto en una posición de autoridad y como si usted hizo la tarea de leer los capítulos, se dio cuenta, tiene un impacto tremendo en la cultura babilónica, que era una cultura total y absolutamente pagana. ¿Cómo fue que llegó a él a hacer influencia, a hacer una luz tan fuerte al punto de que Nabucodonosor, tal y como leímos, se inclina ante él, lo pone como líder y básicamente se somete a él? Usted dice, usted es el gobernador de todo Babilonia a partir de este momento. Imagínese lo que es que mañana usted y yo, los hijos de Dios, seamos puestos por Dios en posiciones importantes en la comunidad, en posiciones importantes en el gobierno, que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no los que hablan y que son políticos, pero esos que dicen que son hijos de Dios, no, eso es otra historia. Verdaderos hijos de Dios puestos en la administración pública, puestos en las instituciones del gobierno, que sean los hijos de Dios los que manejen la economía, los que estén a cargo de las compañías, que nuestro país, Costa Rica, se gobierne bajo la luz de Cristo. Imagínense lo que pasaría en nuestro país si de repente los hijos de Dios, que son luz, empezaran a iluminar a través de sus propósitos todas esas áreas importantes. El cambio que habría, quiere decir que el factor de cambio, así como en el Espíritu, Cristo, que es la luz, fue el factor de cambio para nosotros, el factor de cambio para nuestras comunidades, para nuestras sociedades, para nuestros negocios, para nuestro lugar de trabajo, somos nosotros, los hijos de Dios, que también somos luz. Y aquí es donde Daniel nos da un gran ejemplo. Entonces voy a pedirle que vaya al capítulo 1 de Daniel. Devuélvase un par de páginas porque vamos a hacer varias cosas importantes aquí en este capítulo 1. En el capítulo 1, como usted lo leyó, nos cuenta la historia de Daniel. Daniel era un hombre educado en Israel, y Nabucodonosor dice, ¿saben qué? De la gente que nosotros hemos conquistado, yo quiero que me consigan a toda la gente preparada. Necesito gente preparada. No importa si son judíos, no importa del imperio, yo necesito tener en mi gobierno gente preparada. Entonces,
en el versículo 4 dice lo siguiente: debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Entonces, esto nos establece la primera característica, porque ¿cómo nos convertimos nosotros en esos agentes de cambio, en ese factor de cambio, ya que somos luz? No es solamente predicar, por favor, entiéndame. Ser luz no es que usted va a agarrar la Biblia y va a empezar a predicar. Eso está bien, eso es comunicar el evangelio, comunicar la palabra. Pero de acuerdo a Jesús, ser luz es activar las características, activar ese propósito, ese llamado, ese potencial que Dios nos ha dado y activarlo en los lugares donde estamos, en nuestro trabajo, nuestro estudio, el gobierno, en nuestra comunidad, activarlos para beneficio de la comunidad, pero también como el medio por el cual Dios va a manifestarse y Dios va a establecer su voluntad en esos lugares. Entonces, la primera cosa el primer principio que vemos es que Babilonia, o sea, el mundo, necesita lo que nosotros, los hijos de la luz, tenemos, o sea, necesitan nuestro ergón. Daniel tenía algo. ¿Qué era lo que Daniel tenía? Él estaba educado, tenía capacidades intelectuales, era un muchacho preparado, que son características que podían ser usadas en Babilonia. O sea, el ergón de Daniel, su obra, su trabajo, su propósito, su asignación, era fundamental, podía ser usada en Babilonia. Y esto nos ayuda a establecer entonces la primera cosa en este estudio. ¿Cómo somos luz? ¿Cómo somos un factor de cambio? Preparándonos, educándonos, pero no educándonos, entiéndame, no estoy hablando de ir a la universidad. Entonces ya yo fui a la universidad, tengo una carrera profesional y ya estoy listo para que Dios me use. No, no es educarse en el sentido de tener una carrera, porque hay un montón de gente que tiene carrera, incluso políticos, sin nada que ver. Es darle capacitación al ergón. Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito, y ese propósito tiene un potencial. Ese potencial hay que desarrollarlo. Daniel parecía que tenía un potencial administrativo, tenía sabiduría, tenía un potencial intelectual que había sido desarrollado. La clave no es en tener una profesión, sacar una carrera. La clave está en desarrollar el propósito, el potencial que Dios ha puesto, no el que ya yo tengo, no tratar de buscarme algo más que hacer, no, el desarrollar eso y estar listo para que cuando llegue el momento, Babilonia nos va a llamar. Aunque no lo crea, ¿verdad? Uno siempre dice, yo creo que ya me llame el Señor, pero no, quien más necesitamos que nos llame en este momento es Babilonia. Que el mundo nos llame y nos diga, hey, ahí en Casa de Paz, esta persona me puede servir, esta persona puede servir para el gobierno, esta persona puede servir para una comunidad. Que digan, esta comunidad, Casa de Paz, tiene gente que nos sirve en esta zona, allá en camino a San Isidro, que es donde se planea construir en algún futuro el templo, el edificio donde se van a reunir, y que la comunidad diga, esa gente la necesitamos porque esa gente brilla, esa gente tiene la luz de Dios en ellos y brillan a través de su propósito. Entonces establecemos este principio. Entonces Babilonia necesita a los hijos de Dios, necesita, aunque sea el mundo, pero están tan desesperados, hay tantas tinieblas en el mundo, y cuando aparece un hijo de Dios brillando en su ergón, brillando en su propósito, el mundo dice, eso lo necesitamos, esa gente que tiene integridad, esa gente que tiene valores, pero esa gente que tiene ese favor especial de Dios. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos nuestro propósito, que entendamos para qué Dios me llamó, que entendamos nuestra asignación. En el versículo 7 pasa algo muy interesante. Vea lo que dice. Dice, a los cuales, vamos a leer desde el 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran 4. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. Estos son los 4 hombres. Y dice, a los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces déjeme detenerme aquí por un minuto, porque esto es simplemente impresionante. Y a mí me abrió el conocimiento, me abrió la mente. Vean, aunque estos muchachos eran judíos, creían en el único Dios verdadero, los llevan a Babilonia, deciden llevárselos a Babilonia.
Y lo primero que hacen los babilonios es cambiarles el nombre. Le dicen, ok, Daniel, usted ya no se va a llamar Daniel, usted ya se va a llamar Belsasar. O sea, Daniel significa, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Y le dijeron, usted ya no se va a llamar Daniel. Allá en Babilonia lo vamos a llamar Belsasar, que significa el príncipe Bel, que era el nombre popular de Marduk, el dios de uno de los dioses babilonios. O sea, lo que hacen con Daniel es, ok, a este no lo vamos a llevar, pero le vamos a cambiar el nombre. En vez de que haga referencia a Dios, le vamos a poner un nombre que hable de uno de nuestros dioses. A Ananías, que significa Jehová es clemente, le cambiaron el nombre y lo llamaron Sadrach, que aunque no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir, algunos piensan que lo que quiere decir es mandato del dios Luna. O sea, pasó de ser Jehová es clemente, ahora se llama el mandato del dios Luna. A Misael, que significa quién es como Dios, se lo cambiaron a Mesac, que aunque también es desconocido, pareciera que puede significar quién es como Acú. Acú era otro dios babilonio. Y el último, Azarías, que significa a quien Dios ayuda, lo cambiaron por Abed-Nego, que significa siervo de Nebo, y Nebo era un dios. Entonces, yo no sé si estás captando lo que Babilonia está haciendo. Dice, ok, vamos a usar a estos hijos de Dios porque los necesitamos. Ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Ellos tienen la luz de Dios, tienen la sabiduría, se han desarrollado, son valiosos, los necesitamos, pero les vamos a cambiar el nombre. Vamos a empezar a reprogramarlos mentalmente para que cuando llamen a Daniel no digan Dios es mi juez. Para cuando llamen a Azarías no digan a quien Dios ayuda. No, que digan Bel, el príncipe Bel, y que al otro digan el siervo de Nebo. De alguna manera lo que están tratando es de programar sus mentes a través del nombre que iban a escuchar sobre ellos todos los días para trabajar su identidad. Sin embargo, aquí se establece el segundo principio, y es que Daniel y sus amigos se adaptaron a Babilonia sin sacrificar sus principios como hijos de Dios. Vean que no tienen ningún problema. Ni Daniel ni ellos dijeron, no, a mí me llama Daniel y si no le gusta, déjeme aquí en Judá, y yo no voy a cambiar el nombre. Como se ponen de religiosos un montón de personas, especialmente los que lo que tienen es más religión que relación con Dios. Esa gente son tan legalistas y religiosos que todo tiene que ser cristiano, todos los nombres tienen que ser cristianos, todo tiene que sonar a cristiano, todo tiene que sonar a la Biblia, y si no suena, porque si no suena a la Biblia no es santo. Y aquí nos está enseñando algo con lo cual fue congruente Jesús después, porque Jesús se mantuvo siempre siendo influencia. Jesús pasaba con pecadores, pasaba con publicanos, pasaba con gente que nada que ver con la religión. Sin embargo, Jesús nunca cambió su identidad. A estos hombres les cambiaron el nombre. Sí, en Babilonia los llamaban de una manera diferente, pero sin embargo, ellos en su identidad no fueron afectados. O sea, ellos tuvieron una capacidad para adaptarse. Y yo oro para que nosotros, los hijos de la luz, como dijo Jesús, seamos astutos y que nosotros podamos brillar en diferentes ambientes, ser factores de cambio, aunque nos llamen como sea, pero sin cambiar nuestros principios como hijos de Dios. Uno de los problemas es que los hijos de Dios no saben cómo adaptarse. Y en esto la religión nos ha hecho mucho daño, porque estamos metidos en la religión y la religión nos ha hecho religiosos y ya no sabemos adaptarnos al mundo, o vivimos en dos mundos. Ya aquí estoy con el Señor y ahora voy para Babilonia, aquí estoy con el Señor, sin entender de que Dios mismo me está metiendo en Babilonia. Vea que hay un detalle interesante. Si usted tal vez no lo busque, déjeme leérselo, porque es un detalle muy interesante en la historia. En Jeremías es un profeta que profetiza, en parte de su ministerio profético, profetiza durante este tiempo, justo antes de que pasara esto en Babilonia, pero está profetizando Jeremías durante el tiempo del rey Nabucodonosor. Y especialmente cuando empiezan a deportar gente a Babilonia.
Dios les había dicho que ellos que iban a tener que esperar unos 70 años porque los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén y que los judíos iban a tener que esperar unos 70 años para poder regresar a su tierra. Y curiosamente, en el capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 4, dice lo siguiente. Jeremías 29, 4 al 11. Vea lo que dice. Esto me llama mucho la atención. Del 4 al 11. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Número 1, vea lo que dice. El Señor está diciendo, yo los deporté. No son los babilonios, no es el mundo, no son esos sistemas. Yo mismo los deporté, los saqué de Judá y los deporté a Babilonia. Dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, o sea, en Babilonia, y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, por el bienestar de ustedes, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. Bueno, y ahí sigue adelante. Ve lo que el Señor le está diciendo a los israelitas. Vean, los están sacando de Judá y los están llevando a Babilonia. No son los babilonios, soy yo los que los está llevando. Yo sé que los estoy metiendo, los saqué de su tierra de una manera temporal, pero yo los metí allá y quiero ahí que ustedes se desarrollen. Quiero que se desarrollen. Y no tengan miedo de casarse ahí, no tengan miedo de comprar casas, no tengan miedo de desarrollarse, porque si a la ciudad le va bien, a ustedes les va bien. Si la ciudad se desarrolla, ustedes van a vivir protegidos. Si ustedes se desarrollan en esa ciudad, entonces van a hacer influencia en la ciudad y la ciudad va a estar bien. Un concepto que es el que yo creo que muchos cristianos y por culpa de la religión hemos evitado por muchos años, y es ese concepto de no tenerle miedo a vivir en el mundo, a hacer influencia en el mundo, a cambiar, a entender que nosotros somos los factores de cambio, ¿verdad? Dios les dice a ellos que ustedes tienen que echar raíces ahí. Sí, en algún momento, 70 años después, Él los va a regresar otra vez a Judá, cosa que sucedió. Dios los regresó a Judá, etcétera. Pero dice, mientras están ahí, echen raíces. Su presencia en Babilonia, básicamente les está diciendo, traerá paz y eso será beneficio. Entonces, aquí se establece otra cosa importante, y es que en vez de evitar o escapar, vamos a influenciar Babilonia. En vez de decir yo no me meto con el mundo y yo prefiero estar aquí en la iglesia, o peor aún, ven Señor, sácanos de este mundo. No, vamos a echar raíces en este mundo, vamos a echar raíces en Babilonia. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer luz, somos el factor de cambio. Tal y como lo dije la semana pasada, la razón por la cual hay tantas tinieblas en tanto lugar no es por el diablo, no es porque, aunque el diablo obviamente se establece donde hay tinieblas, pero no es porque el diablo tiene autoridad para expandirse. No, lo que ha pasado es que nosotros, los hijos de luz, no hemos provocado la luz en esos lugares, o algo está impidiendo que la luz de Cristo entre a esos lugares. Y creo que una de las cosas que más impide que la luz de Cristo brille a través de nosotros, que somos luz, es nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra mentalidad pequeña, nuestra mentalidad religiosa, nuestra mentalidad de aquí estamos en la iglesia, es el arca donde nos estamos salvando del diluvio, de la destrucción del mundo. Cuando Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, tienen que hacer brillar sus buenas obras. En el versículo 8, y ya para ir casi terminando, dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del rey de los oficiales, se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor y el rey, pues fue a él a quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardián atender a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, o sea, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba 10 días. Danos de comer solo verduras y compara nuestro semblante y beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas
en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes, o sea, Daniel, Azarías, Ananías y Misael, al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que la guardia le retiró la comida y el vino del rey. En su lugar siguió alimentándolos con verduras. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Daniel y sus 3 amigos, aunque se adaptaron, ¿verdad? No les importó que les cambiaran el nombre, fueron radicales. Y con esto voy a terminar. Fueron radicales. Dijeron, nosotros no vamos a comer de la comida del rey. Está bien que nos cambien el nombre, no importa, nos adaptamos. Pero de la comida del rey no vamos a comer. ¿Por qué? Porque toda la comida del rey era sacrificada a los ídolos, era ofrecida a los ídolos, eran sacrificios más que sacrificios, era ofrecida a los ídolos. Entonces, sentarse a comer de la comida del rey significaba que Daniel, Azarías, Ananías y Misael, ellos 4 iban a tener que participar de ese culto a los dioses. Y ellos dijeron, ahí no. De eso no lo vamos a hacer. Así que denos verduras, haga la prueba por 10 días y vamos a ver. Entonces quiere decir que aquí establece algo, señores, que mi corazón me preocupa y quiero ponerlo en su mente. Y es el hecho de que nosotros debemos aprender a ser radicales sin ser legalistas ni liberales. Están los dos extremos. Está el legalista y es el que no se junta con el mundo, que no hace nada, que es religioso, que solo lee Biblia, que no lee libros, que no se educa, etc. Es el legalista y que todo lo ve malo, que todo es del diablo. Pero me preocupa que nos hemos ido del otro lado en el cristianismo y ahora encuentro a los liberales. ¿Qué es? No importa tomar, no importa andar en bailes, no importa hablar igual que habla el mundo. Estoy adaptándome con el mundo. No importa pensar como ellos, no importa ver los mismos programas de televisión, no importa ver las mismas cosas, no importa participar de las mismas cosas que el mundo hace. Y pensando de que como vivo en Cristo soy libre, etc. Y hay una gran diferencia, señores. El legalista necesita aceptar que en Babilonia se le va a llamar con otro nombre. Pero el liberal necesita entender que no se puede contaminar. Y Daniel nos enseña que somos luz cuando logramos ese punto medio que yo llamo radicalidad. Ellos no eran ni legalistas ni liberales, pero cuando tuvieron que manifestarse, dijeron, no señor, nosotros no vamos a comer de esa comida porque ahí estaríamos renunciando a nuestros principios, estaríamos inclinándonos, estaríamos ya no nos estaríamos adaptando a Babilonia, estaríamos transformándonos a Babilonia, estaríamos permitiendo que Babilonia nos moldee nuestra forma de pensar. Y aquí quiero decirle esto para ir terminando, y es que si nosotros queremos ser un factor de cambio, no podemos ser ni legalistas, pero tampoco podemos ser liberales, no podemos vivir como el mundo, no podemos vestirnos como el mundo, no podemos tomar como el mundo, no podemos comer como el mundo, no podemos hablar como el mundo, porque se supone que somos factores de cambio. ¿Cómo va el mundo a buscarnos a nosotros si nosotros somos iguales a ellos? Y lo digo no en un sentido legalista, creo que está claro, ¿verdad? Y Daniel nos está dando el ejemplo. Ahora, lo interesante es que pasado ese tiempo, ¿qué sucedió? Después de que sucedió todo esto, ¿qué pasó? Sorpresa, Daniel y sus amigos que se habían rehusado a comer de esta comida estaban mejor capacitados, estaban más fuertes y más saludables que los otros que estaban comiendo supuestamente la mejor comida. Ahí Dios honró la radicalidad de Daniel, honró la radicalidad de sus 3 amigos y porque Dios estaba interesado en que ellos siguieran siendo influencia en ese lugar. Entonces, la luz del Hijo de Dios estará determinada siempre por su radicalidad en cuanto a su fe. Y esa radicalidad siempre involucrará una cuota de sacrificio personal. En el caso de ellos, ¿cuál fue el sacrificio personal? Bueno, el sacrificio personal fue que ellos tuvieron que comer verduras y agua, mientras los otros estaban entrándole bonito al vino y a las comidas, los manjares más sabrosos. Pero mientras tanto, aunque ellos estaban sacrificando los manjares, estaban manteniendo su principio, y Dios de manera sobrenatural, ¿qué hizo? Les dio
Él les dio la capacidad para verse mejor. Sobrenaturalmente, ellos se veían mejor preparados, se veían más fuertes. ¿Y qué sucedió después de esto? Usted lo leyó en la historia y aquí voy a cerrar y le dejo la historia para que usted lea lo que pasa después. ¿Qué sucede después de esto? Que Nabucodonosor empieza a reconocer que estos tres hombres, Daniel, que era Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, con nombres babilonios, eran diferentes a los demás, contaban con un favor de Dios que nadie tenía. Y usted recuerda la historia, no solamente esto, sino que así como empezamos en los versículos con los que empezamos, que en un momento el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él ni siquiera se lo quiere contar a la gente y quiere que se lo interpreten sin contárselo a la gente. Y Daniel de manera sobrenatural le interpreta el sueño. Cuando Daniel interpreta el sueño de manera sobrenatural, es cuando nosotros leímos los pasajes que leímos, y aquí termino leyendo ese mismo pasaje que leímos al principio, que era en los capítulo 2, versículo 14 al 20. Dice, en los versículos que leímos al principio, cuando decía el 2:46, al oír esto el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. Ahí está Babilonia postrándose, las tinieblas echándose para atrás. Babilonia postrándose, postró ante Daniel y le dio pleitesía y ordenó que se le presentara esta ofrenda. Dice el versículo 47, vea lo que hace Babilonia, el diablo, su sistema, no importa cuántas tinieblas seas, ante un hijo de Dios radical. Dice, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte. ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó? Se doblegó. ¿Qué pasó con las tinieblas de Babilonia? Se tuvieron que replegar, se tuvieron que echar atrás ante la presencia de 4 hijos de Dios que no eran legalistas, que se pudieron adaptar, pero que no fueron liberales, que dijeron, eso no lo vamos a comer. Y en esa posición de radicalidad, Dios lo hizo. Ustedes conocen la historia, tal vez para el que no la conoce, la historia no termina aquí. Días después, a Sadrach, Mesach y Abednego los echan en un horno de fuego, porque otra vez se da una situación y ellos deciden mantener su radicalidad y dicen, nosotros no nos vamos a doblegar ante esa estatua que nos están pidiendo que adoremos. Y ellos dicen, aquí servimos, aquí trabajamos, estamos en Babilonia, estamos desarrollando nuestras habilidades, estamos procurando el bienestar de la ciudad, pero no nos vamos a alegar. Y los echaron en un foso, en un horno de fuego terrible. Dice que era tan caliente que los traían para echarlos, esos se quemaron. Pero dice la Biblia que cuando los echaron en el horno de fuego, había un cuarto hombre con ellos y no les pasó nada. Dice que ni la ropa ni les olía quemado cuando salieron al día después. A Daniel le sucede igual cuando por un edicto se dice solo se puede reconocer a Nabucodonosor como Dios. Bueno, no era Nabucodonosor, creo que era otro rey, pero no se puede reconocer a otro hombre, o no se puede adorar a otro hombre sino al rey. Y Daniel dice, no señores, yo tengo mi Dios y yo adoro a mi Dios. Y dice que él abiertamente oraba 3 veces al día con la ventana abierta, y lo vieron y lo acusaron. Y dice que el rey lo mandó y lo echó en un foso de los leones, y dice que preocupado, ¿verdad?, por Daniel, echaron un foso de los leones, y dice que Daniel confiesa al otro día, conmigo vino un ángel que le cerró la boca a los leones y yo no morí. Estos 4 hombres brillaron en Babilonia. Y quiero terminar con este pensamiento. Usted y yo somos los factores de cambio. Sí, Jesús es el factor de cambio porque Él nos cambió a nosotros, nos sacó de las tinieblas a su luz. Pero ahora nos toca a nosotros ser el factor de cambio. Ahora nosotros somos la luz a través de ese propósito que Dios nos ha dado, a través de ese ergón, de esa asignación que Dios nos ha dado. Entonces, varias preguntas para terminar. Número 1, ¿conoces tu asignación? ¿Conoces tu propósito? Porque de nada te vale tener una carrera, una profesión o lo que sea, si eso no está alineado con la asignación que Dios te dio. Porque en la asignación que Dios te dio
está la luz. La permanencia de la luz en tu vida, o tu permanencia en la luz de Cristo, depende de tu asignación, de la razón por la cual Él te creó. Entonces la primera pregunta es, ¿sabes esa asignación? Porque ¿cómo vas a hacer luz si no sabes esa asignación? Y la segunda pregunta con la que te quiero dejar, ¿en cuál posición estás? ¿Estás en una posición legalista que no te permite adaptarte y ver que Dios te está llamando a Babilonia y te está diciendo echa raíces en Babilonia? ¿O estás en una posición liberal donde básicamente la diferencia entre ti y el mundo no es ninguna, pensando equivocadamente que así es como te adaptas al mundo, que haciendo las mismas cosas que el mundo hace? No, tenemos que buscar una posición de radicalidad donde, digamos, nos adaptamos, pero no vamos a sacrificar nuestros principios. Como hijos de Dios no los vamos a sacrificar, porque de eso depende la permanencia de la luz en nosotros. Dios quiera que su luz brille a través de todos nosotros en el lugar donde estamos, y especialmente en los proyectos que ustedes tienen en el territorio que Dios les ha dado, que ahí brillen, pero brillen no dentro de las cuatro paredes de la iglesia, que brillen en la comunidad. Oramos. Padre, te doy gracias por esto que hemos podido estudiar, que hemos podido aprender. Hoy, Señor, especialmente quiero pedirte que tú nos ayudes a descubrir nuestro ergón, nuestra razón de ser, nuestra asignación, porque ahí es donde está la luz. La luz tuya resplandece a través de nosotros, a través de esa obra y esa asignación. Y especialmente, Señor, oro, Señor, para que tú nos ayudes a través de tu Espíritu a hacer una evaluación hoy de nuestra vida, especialmente, Señor, de nuestra vida como hijos de la luz. Padre, no queremos ser cristianos o tus hijos legalistas, Señor, que rechazan cualquier oportunidad del mundo. Pero, Señor, tampoco podemos caer en la trampa de caer en la liberalidad y ser como cualquier otro, hacer básicamente comportarnos como se comporta el mundo, porque entonces, ¿cuál será la diferencia, Señor? ¿Qué verá el mundo de nosotros diferente, Señor? Queremos ser radicales sin ser legalistas y sin ser liberales, ser radicales como Daniel y sus 3 amigos, quienes fueron liberados del horno de fuego, del foso con los leones, y que fueron puestos en posiciones preeminentes en un imperio impío, pagano, Señor. Pero tú los pusiste ahí, Señor, por una sencilla razón, porque fueron radicales. Ayúdanos, Padre, a ser radicales y a vivir en esa radicalidad para que tu luz brille y que nosotros seamos el factor de cambio en nuestra sociedad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, familia. Nos vemos. Gracias por acompañarnos cada domingo en nuestras transmisiones y formar parte de esta gran familia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para ver más contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Cristiana Casa de Paz.